Nos encontramos en este momento con la dueña, con la mamá de Juanita, paciente felino mestizo de 8 años de edad aproximadamente, paciente obeso, quien comenzó con unos vómitos. Más o menos tuvo unos 5 episodios de vómitos hace aproximadamente 48 horas. Al ingreso al consultorio médico veterinario, ingresó con una alcalosis respiratoria muy marcada. Lo más seguro de esta alcalosis es que había una acidosis metabólica compensatoria, y una de las sospechas pues en acidosis, una rhabdomiólisis, como un lactato aumentado, una lesión renal aguda, una lesión renal crónica. Se le inició tratamiento antibiótico antiinflamatorio y se le mandaron los exámenes. De todas maneras ella ha estado un poco mejor, a pesar de que estaba hiporéxica, pues ya está comiendo un poquito el alimento. Hiporéxica es que está comiendo poco, ¿sí? Y anoréxica que está sin comer, ¿ya? En este momento pues ella está mucho mejor, pero sin embargo se le mandaron unos exámenes el día de ayer, ¿sí? Y en los exámenes aparece con la creatinina demasiado elevada, 2.18. La fosfato alcalina está ligeramente por encima del borderline superior o por encima de los niveles superiores, ¿sí? Estando muy aumentada nos podría sugerir un cuadro de una pancreatitis, una hepatitis, pero está ligeramente por encima, por lo tanto pues no, clínicamente no tiene ninguna representación. Cuando las enzimas hepáticas están 3 veces lo normal, por decir alguna LT que va hasta, digamos, 85, por decir algo, para uno decir que ya hay una patología a nivel hepático, tiene que ser que encontremos una LT en 240 más o menos, o sea, casi 3 veces lo normal. Sin embargo, los predictores tempranos de enfermedad pues nos van avisando que el paciente se está empeorando, ¿no? Un predictor temprano, por decir algo, de enfermedad cardíaca es una angina de pecho aguda, o sea, un dolor de pecho, está indicando de que ese paciente lo más seguro es que va a hacer un infarto. Y a nivel renal sucede absolutamente lo mismo, podríamos hablar de una angina renal del paciente. Estos creatinina demasiado elevada, el nitrógeno ureico está normal. Ese casi siempre nos lo da es la dieta, una dieta con mucha carne, nitrógeno ureico es mucho más bajo, y cuando es de mucha proteína de origen animal, el nitrógeno ureico se eleva. El volumen corpuscular medio del paciente está muy aumentado, la hemoglobina está normal, el hematocrito está normal, es decir, el hemograma se encuentra dentro de los valores normales, a excepción de la BCM, que es la hemoglobina corpuscular media. El leucograma está dentro de los parámetros normales. También hay que tener en cuenta que comenzamos tratamiento antibiótico un día antes. Entonces es muy posible que casi siempre lo mejor es hacer los exámenes el primer día, atenderse con el paciente, pero a veces el dueño del paciente no puede, entonces hay que esperar. Y a veces cuando se hacen los exámenes ya se ha comenzado un tratamiento, por lo tanto los resultados clínicos aparecen a veces dan positivos que son falsos, ¿cierto? Porque ya se inició tratamiento. Entonces no podríamos decir de que el paciente no tiene ningún cuadro infeccioso, porque el leucograma, los leucocitos y los neutrófilos están dentro de los valores normales, los linfocitos están normales, los eosinófilos normales, no veo neutrófilos en banda. La verdad que es muy importante que los laboratoristas clínicos, inclusive acá en Colombia, deberían de haber laboratoristas clínicos veterinarios, porque muchas veces el reporte no es el mismo. ¿Y para qué? Para que hagan un extendido de sangre periférica y muestren morfología celular, porque muchas veces hay cuadros hemáticos que no dicen nada cuando no hay morfología celular acompañada.
Por decir algo, yo veo una neutrofilia en un paciente, o sea, los policías ya viejos o que están atacando, digamos, la delincuencia o la guerrilla, esos policías viejos que son los neutrófilos y están aumentados en un paciente, le daría a uno una indicación de que es un proceso inflamatorio, pero ¿en dónde está ese proceso inflamatorio? Porque se está inflamando el tejido. Pero si el laboratorista uno no le reporta monocitos, doctor, es que no hay, no, monocitos deben de haber, aunque sea dentro de valores normales. Entonces, si no le reporta, cuando los monocitos están muy elevados, nos puede indicar un proceso de tipo micótico, un hongo, nos puede indicar inclusive una neoplasia, que hay una lisis tisular y de pronto el paciente está haciendo una neoplasia, un cáncer. Entonces seguimos buscando con el ionograma y todo esto. El plaquetograma de las plaquetas están en 220. No me gusta ese valor, ¿sí? No me gusta esas plaquetas tan bajitas. ¿Por qué? Porque de todas maneras hay un trastorno en coagulación. A pesar de que las enzimas hepáticas se encuentran dentro de los límites normales y las bilirrubinas normales, es decir, la funcionabilidad hepática está normal, pues no me gusta mucho ese valor de las plaquetas, porque quiere decir de que hay un trastorno en la coagulación sanguínea, ¿sí? Y en el hígado pues se dan los factores de la coagulación son 14, entre ellos el von Willebrand, que es el octavo, y muchos así. Entonces hay diferentes enfermedades producidas por 14 factores de coagulación que se pueden afectar cuando el hígado está afectado. El hígado hasta el momento pues está bien. La creatinina no es un predictor temprano, no es un marcador bioquímico de enfermedad renal para poder prevenir muchas cosas en el paciente, ¿sí? A veces uno le dice a los dueños, hay que hacerle unos exámenes mensuales, hay que evaluarle ese riñón, y muchas veces al dueño se le olvida, ¿sí? Por eso yo ya estoy grabando estos videos para que ustedes lo escuchen y lo repitan una y otra vez. Entonces, la creatinina no es un predictor de enfermedad renal, y cuando uno les dice a ustedes hay que hacer exámenes periódicos porque el paciente está con hipotensores, porque el paciente está con drogas para bajar la presión, porque esa presión está elevada y está afectando y muchas veces es a nivel renal que viene el daño en muchas otras partes, porque esa presión está afectando el cerebro, por ejemplo, porque esa presión está produciendo una retinopatía hipertensiva, por decir algo, porque esa hipertensión puede producir un derrame cerebrovascular. Son muchas las cosas que puede provocar la presión arterial. Entonces, cuando uno les dice a ustedes hay que hacerle controles en cada fecha, es lo que hay que hacer, porque a veces el dueño no lo hace y entonces luego viene el problema, ¿sí? Viene el problema. Apaga el celular, por favor. Sí. Y entonces luego viene el problema de que el paciente hace la enfermedad, ¿no? Eso. Porque los hipotensores mal medicados o cuando las dosis están un poco elevadas, porque esos hipotensores pueden dañar el riñón, porque alteran la presión hidrostática del riñón y entonces el riñón entra en falla. Cuando hicimos el ionograma del paciente, en el ionograma del paciente encontramos que hay una hipernatremia, o sea, el sodio está elevado, y hay una hipercalemia, o sea, el potasio se encuentra elevado. En los pacientes, cuando el potasio está muy elevado, la enfermedad renal ya viene un poco más avanzada. Generalmente lo mejor que uno puede hacer como predictor temprano de enfermedad renal, el mejor predictor temprano de enfermedad renal es la proteína, porque cuando comienza a eliminar proteína a través del riñón, el paciente ya está haciendo su nefritis, porque esas a nivel de esas neuronas y esos axones y todo eso, ahí es en donde se encuentra prácticamente la proteína. Entonces, cuando la densidad urinaria se afecta, que es la que nos indica el estado de hidratación del paciente, o la perfusión sanguínea, o sea, la llegada de líquidos al riñón, cuando se afecta es porque hay ya tubulopatías necróticas, inclusive a nivel renal. El mejor predictor temprano de enfermedad renal es que el paciente
no orine proteína. ¿Sí? O sea, que las trazas de proteína sean mínimas. Cuando ya comienza a orinar proteínas, ya nos comienza a dar un marcador. Y lo otro que podemos hacer es tomar una dimetilarginina asimétrica, un SDMA en inglés, y llevarla al laboratorio y mirar cómo está la dimetilarginina asimétrica. Lo normal es hasta 14, de 14,1 a 19,9 miligramos por decilitro de esta enzima. Ya es sospechoso de enfermedad renal y después de 20 es confirmativa de enfermedad renal. El ratio proteína-creatinina, entonces, es decir, cuando se manda creatinina y la creatinina parece elevada, esta pasa como el peso molecular de ella es mucho más alto y es más pesada que otros microelementos, entonces esta tiende a pasar después. La primero que pasa es proteína cuando el riñón se comienza a lesionar, y cuando ya pasa creatinina, el 75, el 80% del riñón está ya comprometido, ¿sí? ¿Por qué ecografía? Para mirar si es una enfermedad renal unilateral o bilateral, o sea, si es de uno riñones, si hay una hidronefrosis, es que el riñón está lleno de líquidos, si hay una necrosis a nivel renal, si hay alguna tubulopatía. Por eso son muchas veces otro tipo de exámenes que se mandan. Por las plaquetas tan bajas, sería muy bueno buscar algunas enfermedades que produzcan hemólisis, que produzcan daños a nivel de la coagulación, y entonces de pronto buscar parásitos sanguíneos inclusive para veces, muchas veces cuando un paciente tiene parásitos sanguíneos que son producidos por garrapatas, por pulgas, por otro tipo de parásitos, afectan el riñón. Y cuando uno encuentra un riñón muy enfermo, casi siempre buscaremos parásitos. ¿Por qué? Porque casi siempre van de la mano. Entonces eso, en el paciente renal se evalúan 4 cosas, que son la presión arterial. Esta semana vimos de que ya está con la presión arterial elevada, ¿sí? La presión arterial está alta, la presión de pulso está baja, el gasto cardíaco está un poco bajo. Pero aquí hay un choque de tipo mixto porque la presión está oscilando mucho. Entonces a veces el gasto cardíaco se aumenta, se baja, por lo tanto también encontramos de que hay un choque de tipo séptico o distributivo en el paciente. Lo más importante, en el paciente renal se evalúa presión arterial, albúmina, proteína, creatinina, que necesitamos hacerlo, ¿sí? Necesitamos hacerlo. Ayer le tomé ratio proteína creatinina a un paciente y estaba ese ratio proteína creatinina en 1.2, demasiado elevado. Le recomendé una droga que se le va a recomendar a usted, un quelante de fósforo, y pues hasta el momento no la han. Es la azoemia. La azoemia se evalúa la creatinina y el SMA. Por eso yo les digo, cuando un riñón, cuando en un examen se manda creatinina, la creatinina no es predictor temprano de enfermedad renal. Cuando la creatinina aparece elevada, nosotros podemos decir de que ese riñón ya está afectado al 75 al 80%. ¿Qué es lo mejor para hacer en un paciente renal? Y a veces le dicen a uno los dueños, es que es muy costoso, ese médico es muy costoso y vas a darle un poco de plata. El médico cura con lo que sabe, más no con lo que no sabe. Y el médico pues simplemente se encarga es el emisor el que le dice a usted qué es lo que está pasando y ya lo otro, la parte económica y todo eso, lastimosamente toca de parte del dueño. Pero cuando nosotros hacemos predicción temprana de enfermedad renal y hacemos exámenes periódicos, muchas veces el dueño no lo vuelve a traer, es cuando ya al último todo va avanzando, ¿no? Por eso el potasio está elevado. Y no lo vuelve a traer, entonces ya viene el paciente afectado. Pero si nosotros hacemos predictores tempranos y detectamos, por ejemplo, una dimetilarginina asimétrica alterada, eso nos indica de que el paciente, si es un gato, va a hacer una lesión renal en 27 meses, si es un perro en 48 meses, nos podemos adelantar. Entonces, en el paciente renal se evalúa hipertensión arterial, albúmina, ratio proteína creatinina en orina
y se analiza la azoemia, que es la creatinina, y la dimetilarginina simétrica. Cuando encontramos un paciente que tiene esos 4 valores o esos 4 o 5 valores, los tiene alterados, el paciente no le vive más de 2 a 8 meses, por más que usted le haga. Pero 2 a 8 meses vienen siendo entre 4 y 8 años, por ejemplo, en nosotros si comparáramos, ¿no? Es eso. Eso es lo que se hace, pero digamos en este momento hay hipertensión arterial, ¿sí? La albúmina está normal, o sea, aquí tenemos algo a nuestro favor, ¿sí? La creatinina está elevada, la dimetilarginina simétrica debe estar elevada, porque si se elevó la creatinina es porque la otra ya se elevó hace mucho tiempo, hace 27 meses, ¿sí? Está elevada. Y la única que nos falta por hacer es el ratio proteína-creatinina. Saliendo el ratio proteína-creatinina elevado, en gatos lo normal es hasta 0.2, de 0.2 a 0.4, en perros 0.2 a 0.5, en gatos es sospechoso de que tiene lesión renal, y de ahí para arriba ya es indicativo de que sí hay una lesión renal, como en este paciente que yo le tomé las muestras ayer, a Lulú. Y este paciente ya tiene 1.2, ¿sí? Entonces 1.2 es demasiado elevado. Lo otro que podríamos investigar en medicina veterinaria sería la tasa de filtración glomerular, que ahí tendríamos que ver con el flujo urinario y la creatinina. Hay muchas cosas para hacer, pero todo esto pues conlleva mucho gastos y todo eso, ¿no? Pero a veces uno, por su mascota y por su hijito, uno hace muchas cosas, ¿sí? Y eso lo hace un buen dueño de mascota, un buen papá de mascota, hace muchas cosas. Cuando yo encuentro un paciente solamente con la proteína elevada solamente, no lo medico, le mando dieta renal. Pero cuando yo encuentro un paciente que fuera de que la proteína está elevada, cuando encuentro un paciente con la creatinina elevada, no lo medico, le mando dieta renal. Pero cuando encuentro un paciente ya filtrando proteína, haciendo una proteinuria y con hipertensión, ese paciente necesita medicación, ¿sí? Muchos de esos pacientes hay que vasodilatar las arteriolas renales, entonces hay drogas hoy en día que se mandan para vasodilatar las arteriolas renales. ¿Y con qué bajamos esa presión? Pues hay que mandar un hipotensor, o sea, un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, lo mismo que se hace en medicina humana. Se manda eso, se protege el riñón, se manda un diurético para que esté orinando el paciente. De esa manera se disminuye la entrada de sangre al corazón, que la precarga, se facilita la salida de la sangre del corazón hacia los pulmones y hacia el organismo, que es la poscarga, que está la presión arterial. Esa está dada es la resistencia que colocan las arterias al paso de la sangre, ¿sí? Y está dada por el gasto urinario, por el gasto cardíaco, y las resistencias vasculares sistémicas. Por eso está dada la presión arterial. Y ese gasto cardíaco está dado por el volumen que pasa en un minuto por un corazón, que en nosotros es aproximadamente 5 a 7 litros, en cada especie es mucho menor. En ellos pasan 600, 800 por minuto muchas veces, y está dado por la frecuencia cardíaca. ¿Qué hay que hacer en un paciente? Hay que colocar quelantes de fósforo, mandar quelantes de fósforo para atrapar el fósforo, que no nos llegue allá al riñón. Estar vigilando el potasio, hay que vigilar el potasio, mandar hipotensores, mandar inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Hay uno que es muy utilizado en medicina veterinaria, es el benacepril, es excelente. Esos priles hay que tener mucho cuidado con esos priles, de que el paciente no tenga una lesión de tipo hepático. Lo mismo con los sartanes, irbesartán, candesartán, albesartán, cualquiera de estos, los sartán, porque cuando el paciente tiene compromisos hepáticos, o en humanos es alcohólico y tiene una cirrosis de Liebner, por ejemplo, o es un paciente de edad, entonces se sospecha que el hígado está enfermo. Habría que mandarle dentro de ese mismo grupo, en este caso en los priles,
todos estos, enalapril, penacepril, habría que mandarle ya un captopril, perdón, porque ese no se metaboliza a nivel hepático, entonces no pone a funcionar un hígado malo. Y así con los sartanes. Hay que hacer esto y mandar una dieta renal. Una dieta renal. Este renal para felinos lo que hace es, le va a ayudar a bajar la creatinina, va a ayudar a controlar los niveles de nitrógeno ureico, que están normales, pero baja la creatinina y el paciente pues va a mejorar mucho más. Un enfermo renal crónico no es sinónimo de terminal. Si hacemos una buena evaluación del paciente, un buen tratamiento, lo podemos bajar. Ella en este momento es un paciente IRA tipo 3, o sea, insuficiencia renal aguda tipo 3, hay hasta tipo 4. Entonces la podemos, ¿qué es lo que vamos a tratar con el tratamiento? De bajarla a un IRA tipo 2 siquiera y a irla llevando, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. La glucosa afortunadamente está bien. Entonces, IRA sin insuficiencia renal aguda, está tipo 3, la creatinina está en 2.18, está muy elevada. Eso, generalmente es eso. Entonces, quería que les quedara grabado. ¿Tiene alguna pregunta? Doña Ofelia. Hasta a los animalitos también se le hace diálisis. Sí, claro. ¿Cuánto es lo máximo para una diálisis? Lo mismo que un ser humano. Lo que pasa es que ahí en ellos toca analizar algo que se llama el test de Rifle, ¿no? Y entonces, según los niveles de creatinina, o sea, yo miro los niveles de creatinina por decir algo. Si la creatinina, cada que yo realizo unos exámenes, que los primeros exámenes se evalúan a los 8, a los 15 días, a los 30 días, a los 2 meses, a los 4 y luego cada 6 meses, o sea, siempre se va doblando. Y luego cada 6 meses, pues en la manera en que yo vea, por ejemplo, que los niveles de creatinina no me suben mayor de 0.3, entonces generalmente ese es un paciente que muchas veces es respondedor a volumen, a líquidos, y muchas veces es eso. En cuanto a lo del test de furosemida, a ver si recuerdo una cosa. Sí, cuando el paciente no ha recibido furosemida, sí se le coloca 1.5, y cuando la ha recibido se le coloca 1 miligramo por kilo. Es eso. Y se mira el gasto urinario, o sea, por cada hora. En ellos tocaría colocar una sonda, ¿no? Y colocar un cistiflojo, una sonda de Nelaton, según el número de la sonda, según el número de la uretra, colocarla muchas veces y evaluar el gasto urinario, o sea, cuánto está orinando, digamos, el paciente. En algunas partes del mundo se hace una unidad de cuidado intensivo y todo eso, pero eso, el mismo dueño y uno se da cuenta si el paciente está orinando bien o está orinando mal. Lo que pasa es que ya los gastos urinarios, para mirar las tasas de filtración glomerular, pues se utilizan junto con la creatinina para evaluar cómo está eliminando el paciente. Es eso. ¿Sí? En ellos se pueden hacer muchas cosas, pero pues ya toca que el dueño del paciente ayude. Afortunadamente es un paciente felino de 6 kilos de edad, es muy pequeño, entonces las dosis de medicamentos tienden a salir relativamente mucho más baratas que si tuviésemos un perro como Lolita, como Mono, o alguien que tenga un pastor alemán, un San Bernardo. O sea, mientras el paciente esté orinando, ella está orinando. Mientras el paciente esté orinando, y no hay absolutamente ningún problema. Y que tome bastante líquido, porque el riñón, la vida del riñón es el líquido. Ella toma una cocada diaria de agua. La vida del riñón es el líquido, esa es la vida del riñón. De pronto hubiese tenido un lapsus en el test de furosemida, pero es así, algo así. Desde que tome bastante líquido, el paciente
no hay ningún problema porque ya los túbulos renales van a funcionar bien, ¿sí? Entonces va a pasar muy bien la orina y lo que se necesite, lo que necesite lo va a devolver hacia el organismo. Lo que necesite filtrar lo filtra, lo que necesite eliminar o depurar también lo saca. Entonces, por ese lado no hay ningún problema si está orinando el paciente y siempre y cuando esté tomando líquidos. Si está tomando líquidos, la vía del riñón es la perfusión sanguínea, la llegada de líquidos al riñón, y por lo tanto el riñón va a eliminar. Ya si usted le puede ayudar a conseguirle una fuentecita de agua, sería muy bueno si no la tiene, para que eso la motive más a ella a tomar agua, porque los gatos generalmente de la coca no es que tomen mucha agua, sino que ellos buscan fuentes de agua, y los gatos buscan corrientes de agua. Para hacerse. Casi siempre uno ve que un gato en una casa está sobre el televisor, la nevera, el equipo de sonido, todo esto, y él está indicando a uno de que hay una corriente, y muchas veces cuando el gato se hace mucho en un sitio en la casa, quiere decir que por la parte de abajo puede pasar algún riachuelo o está pasando agua, y desde el punto de vista de geoterapia las personas son más propensas a cáncer que los demás. En cambio el perro busca lugares aislados de corrientes de agua. Por lo tanto, en donde más se posa el perro en la casa es donde nosotros debemos de tratar de colocar un ciento al lado, colocar muchas veces la cama o algo así. ¿Qué hacen los chinos? Los chinos compran una finca y sueltan un caballo. Donde se echa el caballo hacen la casa, porque el caballo les está diciendo que no hay corrientes eléctricas en esa zona. En cambio nosotros, el colombiano y de muchos países, se compra una casa y se hace al lado de la avenida para que se la vean, ¿sí? Diferencias, son diferentes. No se preocupe, doña Ofelia, no se preocupe que ella, que ya se la voy a medicar, ¿sí? Si usted nos autoriza a hacerle toca hacerlo para que ella esté mejor. Darle medicamentos más. Toca hacerlo porque si no ella le entra en falla renal. No quería. Es que, digamos el hepaquitín es un polvito que se le da en la comida. No hay necesidad de estarla molestando. Es un polvo que se le da en la comida. Estresadita. Sí, pero... Como terminarle los medicamentos que usted le envió para lo que tenía y no sé, usted me dirá entonces... El test de furosemida, si no ha recibido furosemida previa, es 1.5 miligramos por kilo. Si la ha recibido, entonces 1, porque ya está más sensible a la furosemida. Ahí hago la corrección. El hepaquitín es un quelante de fósforo. Eso evita que el fósforo llegue al riñón y lo afecte. Y eso es un polvito que usted se lo está colocando. ¿Hasta cuándo se hace? Se lo está colocando en el agua de vida, y como es palatable, entonces él se lo come, o el perrito se lo come, y no tiene ningún problema por ese lado. Y el concentrado renal es un concentrado que también lo consumen muy bien ellos y le va a ayudar mucho. ¿Hasta cuándo se le da esta dieta? Hasta que nos mejoren los niveles de creatinina. No se preocupe, yo mi Sacha, usted conoció mi Sacha, mi Sachita me llegó a manejar de creatinina, me llegó a manejar 2.63 cuando le descubrí la enfermedad renal provocada por una diabetes. Y cuando yo los llevé a Bogotá estaba el azúcar en 583 y la creatinina seguía como en 2.7. Yo bajé a Sachita, llegó a manejar niveles de 0.5, 0.7 de creatinina. Súper bien el riñón, súper bien, es el reloj vicioso. Con mi papá y mamá, que ¿Sí? Mamá hace por ahí 10 años es crónica renal, y mi papá por ahí 5 años, y la dieta, y mire que mi mamá bajó de 3 a 1.8, mi mamá, y mi papá lo más alto que ha subido es 1.8, ahora está en 1.5, uno más o menos más. Sí, lo mantiene más o menos dentro del límite. Sí, con dieta. Sí, claro, pero y ellos lo mismo. Entonces, como a ellos no nos podemos sentar a hacerle una dieta, aunque yo tengo libros sobre nutrición en ellos y se hacen dietas y todo eso, pero es más fácil con el concentrado medicado para renal. Eso.
y apenas la creatinina nos baje y que le podamos hacer el ratio proteína, si el ratio proteína-creatinina está normal, que no creo que esté normal, pues la creatinina en 2,18, ¿sí? Ya desde ahí nos puede alterar, pero podemos hacer mucho por ella, podemos hacer mucho por Juanita, y realmente el tratamiento no es dispendioso. Es más dispendioso las inyecciones de esta semana, ya luego es estar haciéndole los controles y darle el concentrado renal con el epaquitín. Claro. Con el epaquitín ya usted puede buscar, digamos, en estos Saharas o unos venden jugo de arándanos o jugo de, sí, creo que es de arándanos, creo que es blackberry, algo así, no recuerdo, strawberry, creo que es strawberry. El jugo de arándano si le puede dar una cucharadita todos los días por la mañana y por la tardecita si la tolera, una cucharadita entera de arándanos, ¿sí? En ellos algunas veces cuando les gusta la uva pasa, cuando les gusta el maní sin sal, cuando les gustan las almendras, por ejemplo, se les puede dar. Si uno les prepara comida de casa, puede prepararles un arrocito, pero los carbohidratos hay que deshidratarlos, hay que deshidrogenarlos, por lo tanto usted coge la papa. Pero en algunas personas, y como esto nos lo están escuchando en muchas partes del mundo, entonces si alguna persona no puede, usted quizás puede comprar el renal, hay gente que no. Entonces ya en ese caso si vamos a preparar una comida para un paciente renal, pues entonces es baja en sodio, baja en sal y baja y como no podemos quitarle el fósforo, que no sabemos cómo lo hacemos, entonces mandamos un quelante de fósforo. En humanos se consigue el lactulaz, un quelante de fósforo, también se consigue el epaquitín, pero el lactulaz son sobres, es mucho más, se les puede dar a ellos. Es eso. Ya lo otro es darle pepitas de maní, 3 o 4, de uva pasa, de almendras, y si le vamos a dar sin sal, esencialmente sin sal, una dieta muy hiposódica, y si le vamos a dar y arrocito, y si le vamos a dar a ese paciente carne, la más tóxica la de ganado, la menos tóxica la de pollo, menos tóxica la de cerdo, ¿sí? Pero no chicharrón, carne magra siempre, menos tóxica que eso, las carnes blancas, cordero, pavo, y la carne mejor para el paciente renal, las carnes de río, las carnes de pescado. Dentro de los pescados está el pescado de río, no tiene muchos ácidos grasos, el contenido de ácidos grasos no es que sea muy alto, para mejorar la función renal, evitar infartos a nivel renal, todo esto, antialérgicos de todos los ácidos grasos. En cambio el pescado de mar, el anturio, esturión, trucha, salmón, sardina, bacalao, si lo tienen, usted puede coger atún, puede la pasa por un colador con agüita hervida y le saca la sal y se la coloca en el arrocito y la papita. A veces toca alimentarlos así pero que no le falte la proteína. Pero la proteína más mala para un paciente renal, la carne. Ella no, lo dijo, no es eso. Jamás. Hay cosas que se pueden a la papa, la pone a remojar para deshidrogenar el almidón. Ustedes que tienen a su papá y a su mamá, la papa no la pueden coger de una a llevarla a la olla, hay que deshidrogenarle el almidón y se deshidrogena poniéndola en remojo y durante 8 horas a 12 horas se le cambia el agua 3-4 veces y de esa manera no le hace, no le afecta tanto a nivel renal. Hay muchas cosas para hacer, el NeproBP, el Nepro bajo en proteína, para pacientes renales, muchas cosas para hacer. El Diven también sirve mucho, el Diven para pacientes renales y diabéticos, casi siempre han acompañado, no es el caso de ella. Eso, entonces le voy a formular y ya sabe pues qué hay que hacer, ya usted mira si compra la droga o no, pero sí le quería hacer este video para que usted viese cómo se trata el paciente renal y que hay muchas cosas para hacer por Juanito yo. Es eso. Y de una vez bajarle un poquito de peso, porque eso no le ayuda, a pesar de que el colesterol y triglicéridos están normales, el colesterol normal, pero triglicéridos sí los debe tener aumentados. En ese caso, a muchos pacientes se les maneja ácido fenofíbrico, septemia o cualquiera de estos. Muchas veces con la rosuvastatina se mira si bajan ambos valores, triglicéridos y colesterol, y si no, pues manejar rosuvastatina con ácido fenofíbrico, septemia. Listo. Los invito para que a mi canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones y den like. Hasta pronto.